Bien, muy buenas noches a todos de parte de la comunidad de hombres católicos San José. Es un gusto nuevamente poder estar con todos ustedes. Saludos siempre a través de las redes sociales y las personas pues que nos van a ver en diferido. Vamos a darle inicio a estas reflexiones. Así que bienvenidos todos. Dios los bendiga siempre a ustedes y a su familia. Como primer punto vamos a realizar una oración inicial. Tal vez si me puede ayudar el hermano Gunther a hacer una oración inicial. Hermano Gunther, si está por ahí disponible. Muchas gracias, sí, claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Es una alegría volver a compartir con ustedes, siempre tan cariñosos, tan afables y por sobre todo, pues estamos en el nombre de Dios. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Del Hijo, del Amén. Espíritu. Padre amado, te damos gracias por habernos podido reunir el día de hoy en una asamblea más de esta comunidad bendita de hombres católicos, hombres, mujeres, niños. Te damos gracias por la vida, Señor. Te damos gracias por que estamos en nuestros hogares o en nuestras oficinas, pero te damos gracias por todo. Te ponemos en tus manos, Señor, a las personas que van a dar la prédica el día de hoy, para que tú seas el que a través de ellos nos enriquezca nuestro corazón, nuestra alma, y sobre todo, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento, nos des el don de discernimiento para poder aplicar lo que tú nos vas a decir el día de hoy y para poderlo contagiar no solo con nuestra familia más cercana, sino con nuestra familia cristiana, para que todos estemos contagiados de tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Gunther. Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Nos disponemos en estar en oración. Oremos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino sinodal, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Unge a nuestros hermanos que hoy nos predicarán en el nombre de Jesús. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, hermanos, recibamos con un corazón dispuesto a nuestro hermano Carlos Vides, quien nos compartirá una bellísima reflexión espiritual. Adelante, hermano Carlos. Gracias, Juan Pablo, perdón, gracias. Y qué alegre que hoy vamos a continuar desarrollando ese tema maravilloso que el Señor ha puesto en nuestros corazones, el tema del abandono confiado a la divina providencia, y que ya ha dado tantos frutos. Muchos hermanos y hermanas nos han comentado ahí en YouTube y en Facebook que les ha parecido excelente esa enseñanza, muy profunda, que hay que meditarla, como nos dijo nuestro hermano Alfredito la semana pasada, en nuestro corazón, porque es una base fundamental
de nuestra vida como católicos. Y ayudados por la beata Isabel de Francia, en esa oración a la Divina Providencia, pues ella nos dio la síntesis de esta enseñanza de manera de oración para que nosotros podamos todos los días poderla replicar. En el PDF que enviamos al finalizar cada enseñanza, pues está incluida la oración, y el hermano Alfredito nos la envió al chat de la comunidad. También la vamos a publicar en Facebook para que quienes escuchen esta enseñanza por ese medio, pues también puedan acompañarnos. Vamos a entrar directamente a ver el asunto del tema, porque para que aprovechemos bien el tiempo que tenemos y podamos desarrollarlo completamente el día de hoy. Para ello vamos a iniciar precisamente con la oración a esta de Beata Isabel de Francia. Y escucha, hermano y hermana, cómo esa oración pues ya nos introduce en el tema y nos deja el corazón blando para poder seguir meditando y reflexionando sobre esto. Nos dice la beata para que la acompañemos y digamos junto con ella: ¿qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayáis previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Me basta esto, Dios mío, me basta esto. Adoro vuestros eternos e imperecederos designios. Me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo, lo acepto todo. Quiero haceros de todo un sacrificio. Uno este sacrificio al de Jesús mi Salvador, y os pido en su nombre y por sus méritos infinitos la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que me suceda. Amén. Es una oración resumen. Tengámonos un minuto para poder recordar lo que recibimos la semana pasada. La pregunta que todos le hacemos al Señor: ¿qué me sucederá hoy, Dios mío? Es una pregunta de total filiación y confianza con nuestro Dios. Ese Dios que nos ama con amor eterno y misericordioso, con amor infinito. Ese Dios que quiere todo lo mejor para cada uno de nosotros. Ese Dios que nos ha criado siendo nosotros un pensamiento de su amor, así que nos ha criado siendo amor, nos ha hecho parte de su esencia, que es el amor, que nos ha introducido en nuestra alma esa intimidad de la Santísima Trinidad, esa comunión, esa Eucaristía y esa misericordia. Y a ese Dios es al que le preguntamos, como Beata Isabel, ella como una bebita, y nosotros como bebitos, como esos niños de Dios que somos, cada uno de nosotros, no importando la edad que tengamos. Le volvemos a preguntar hoy: ¿qué me sucederá hoy, Dios mío? Hermano y hermana, tú que estás padeciendo, tú que estás con temor de la muerte, tú que estás sufriendo una enfermedad, tal vez estás sufriendo por la ausencia de dinero para comprar tus medicinas, o te sientes y estabas esclavizada, tal vez en el lugar en donde vives, o te han trasladado a otro lugar, o sientes que la familia te ha abandonado, o tienes un dolor tremendo y un sufrimiento por la enfermedad tuya o de algún familiar cercano, un familiar que amas, o tú estás ahí estático, detenido, sin poder hablar, sin poder moverse, requiriendo de la presencia de tu Señor, preguntándonos hoy: ¿qué me sucederá? Porque todos tenemos esa inquietud en nuestro corazón. ¿Qué será de mi vida, Señor, hoy? Y la beata inmediatamente nos enseña y nos dice: es que eso no lo podemos saber. Eso lo ignoramos, todos. No hay una sola persona en la existencia actual y pasada y futura que pueda saber qué va a suceder. Nadie sabe qué va a suceder, solo Dios. Y entonces esa certeza
certeza de saber que ante la pregunta a nuestro Padre que nos ama con ese amor misericordioso, infinito y eterno, preguntándole, Dios mío, ¿qué me va a suceder? Debemos nosotros aferrarnos a ese amor misericordioso de Dios y poder decir junto con Beata, lo único que sé, mi Padre bueno, mi Señor Jesucristo, mi Espíritu Santo, mi Dios uno y trino, a quien amo con todo mi corazón, con todas las fuerzas, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con toda mi mente. Lo único que sé, mi Dios, es que nada me sucederá que tú no lo hayas ya previsto, que tú no lo tengas regulado y ordenado desde la eternidad. Esa certeza es esa fe expectante de la que hablamos la semana pasada, esa fe que espera en ese Dios que nos ama. Y por eso es que lo único que podemos saber es de que nada nos va a suceder fuera de la voluntad de Dios. Nada, hermanos y hermanas. Y es por eso que exultándonos desde esa emoción que nos transmite la Beata y esa presencia con nuestro Padre, podemos decirle, me basta esto, Dios mío, me basta esto. Sí, el saber que nada me sucederá, aunque esté ahorita pasando una prueba que yo no comprendo, aunque mi cruz se ha hecho muy pesada y está fuerte, o estoy sintiendo que estoy siendo crucificado en la cruz junto con Jesús, aunque estoy con ese temor de perder la vida o de que mi familiar pierda la vida, o estoy con el dolor de aquel hijo, aquella hija, aquel padre, madre, aquel familiar que ha partido ya a la casa del Padre. Y lo único que sé, hoy te digo, Dios mío, es que nada me sucederá que tú no lo hayas previsto. Ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos y danos la gracia, Señor, para poder expresar que adoramos tus eternos e imperecederos designios, que nos sometemos a ellos con toda nuestra alma por amor vuestro, porque tú nos amas, Señor. Y ese amor no es un amor hipócrita, no es un amor con condiciones, sino que es la pura misericordia de Dios que se manifiesta para toda alma y que nos envuelve en sus brazos de amor y nos introduce en ese océano de la misericordia del corazón misericordioso y eucarístico de Jesús. Y en él, en la Santísima Trinidad. Me basta esto, Dios mío, me basta esto. Danos esa gracia, Señor, para que podamos confiadamente depositar toda nuestra vida, nuestras expectativas, nuestras esperanzas, nuestra fe y toda nuestra alma y cuerpo en esa verdad, que nada me sucederá que tú no lo hayas previsto en tu santísima voluntad. Permite que hoy al terminar esta enseñanza podamos decir como la Beata, lo quiero todo lo que sea tu voluntad, lo quiero, Señor. Yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Lo acepto todo lo que tú permitas en mi vida, Señor, en la vida de mi familia, en la vida de aquellos que amo, en la vida de Guatemala, en la vida del mundo, en la vida del sínodo, en la iglesia católica y en las personas de buena voluntad. Lo acepto todo, porque sé que proviene de tu voluntad, y si viene de tu voluntad, está lleno de misericordia y nada nos sucederá. Y esa prueba, esa cruz que he aceptado y estoy aceptando y aceptaré en el futuro, en tu nombre, Jesucristo, la quiero hacer sacrificio redentor. Y para eso, hoy te suplico que me ayudes y me des la gracia para unir este sacrificio, esta cruz, Señor, que he cargado, que estoy cargando y ahora la abrazo y la amo. Y la amo porque yo sé que si la estoy viviendo en este momento es porque tú me has permitido vivirla, porque tú tienes un propósito de salvación en mi vida a través de abrazar esa cruz como tú abrazaste la tuya, en obediencia al Padre, en el designio del Padre, con ese conocimiento de que nada te iba a suceder si no era permitido por el Padre, y que todo es para bien de los que amamos a Dios.
Me basta esto, dijo Jesucristo al abrazarse a la cruz y amarla. Así soy yo hoy. Hoy uno, el sacrificio, mi cruz, Señor. La de este momento y la que vendrá. Me uno a Jesús en su sacrificio, mi Salvador. Y Padre Santo, te pido en su nombre y por los méritos de su sangre bendita, que me proveas de paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que tú desees que me suceda, en todo momento y lugar en mi vida, hasta regresar contigo. Amén. Este tipo de enseñanza, hermanos, como acostumbramos aquí en la comunidad de hombres católicos San José, estas se llaman enseñanzas espirituales porque son en el Espíritu, no pueden desarrollarse si no son en el Espíritu Santo. Es por eso que le pedimos hoy, Espíritu Santo, ven y permítanos vivir esta experiencia en el Espíritu. Y que esta oración que acabamos nosotros de compartir, de escuchar, de hacer una en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y especialmente en nuestra alma, Señor, se vaya desarrollando en esa fe expectante, en ese abandono en su providencia, en esa obediencia a tu santa voluntad, Señor, reconociendo que todo lo hacemos porque nos amas y que nuestra alma tiene sed de ti y quiere amarte en la misma dimensión de la gracia recibida. Vimos la enseñanza pasada que una de las verdades mejor establecidas y de las más consoladoras que se nos han revelado es que nada nos sucede en la tierra, excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Y nos hicimos la pregunta de que si cuando nos persiguen los malvados y nosotros somos inocentes como Jesús, también debemos atribuirlo a la voluntad de Dios. Y nos has respondido que sí, como sucedió con Jesús. Lo persiguieron los malvados. Y de eso debemos atribuirlo a Dios. Exacto, como lo hizo Jesús. Si esa es tu voluntad, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vimos como el caso de Pilato, porque ahora Pilato lo comprendemos de una mejor manera cuando Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Y le dijo el Salvador Jesucristo, el Salvador del mundo a Pilatos. Claro, es lo que estamos aprendiendo, hermanos. Ahora ya comprendemos mejor esa palabra en la verdadera profundidad y contenido en el que fue expresada por Jesucristo en ese momento histórico. Le dijo a Pilatos lo que nos está diciendo a nosotros. Nadie que te haga daño tendría ningún poder sobre ti si no le hubiera sido dado de lo alto, nos dice hoy el Señor. Por eso es que esas segundas causas, que son las que mencionamos y llamamos, que son el accidente, la cirugía, la enfermedad, que alguien nos contagió, la pobreza, la esclavitud de la vida, que son las segundas circunstancias. La primera, hoy estamos aprendiendo que es voluntad de Dios y Dios lo ha permitido en nuestras vidas. ¿Por qué no sabemos? No, o sea, no sabemos nosotros explicarlo, más que creer que eso que está sucediendo, nada nos sucederá fuera de tu voluntad y que tu voluntad es misericordia para nosotros. Por lo tanto, si lo has permitido es porque conviene para la salvación de nuestra alma. Nosotros no lo comprendemos, pero hoy ayúdanos en el Espíritu Santo, Señor, a poder comprenderlo. Es por eso que el Señor nos dice, perdonen 70 veces 7. No juzguen, porque si juzgan, así como juzgan, serán condenados. Y mire, estamos juzgando algo que el Señor ha permitido. No debemos juzgar ni condenar a esas personas. Debemos perdonarlas en el Señor Jesucristo y decirle, Señor Jesús, si tú lo has permitido, es para mi bien. Bendice a esa persona, Señor, ayúdala en su conversión y dame a mí el testimonio de poder perdonarlo de todo corazón y no estar esclavizado yo a eso, porque ahora comprendo que yo debo depositarme confiadamente
en tu santísima voluntad, en tu divina providencia, Señor. Si meditáramos seriamente, nos dijo San Claudio, de vez en cuando en este artículo de nuestra fe, no se necesitaría más para ahogar todas estas murmuraciones que nosotros tenemos de las pérdidas y de las desgracias que nos suceden cuando alegamos y discutimos, renegamos y juzgamos y condenamos y culpamos, porque siempre andamos buscando un culpable. Pero si lo meditamos seriamente, dice San Claudio, este artículo de nuestra fe, esa fe que se abandona en la providencia de Dios y acepta en obediencia a la voluntad de Dios, porque es voluntad de Dios en mi vida, no tendríamos por qué murmurar. No tendríamos por qué murmurar. Si el Señor nos ha dado los bienes, Él mismo me los quita. A veces decimos, si este ladrón no me hubiera arruinado, si esta mujer no me hubiera hecho daño, este hijo que ha muerto, mi madre que ha muerto, mi padre, ese accidente terrible, mi familia, todo eso pertenece a Dios. Y Él no ha querido dejármelo disfrutar más tiempo porque los ha llamado a casa. Porque esa es su voluntad. No lo comprendemos. Pero hoy la gracia del Espíritu Santo nos ayuda a abandonarnos confiadamente y a decirle, Señor, todo eso hoy en tu nombre, Señor. Me uno a Beata Isabel. Lo quiero todo, Señor, según tu santa voluntad. Sufro por lo que estoy diciendo, Señor, pero lo quiero todo, lo acepto todo. Y me uno a ti en ese sacrificio, en ese dolor de esa pérdida, en ese dolor de esa enfermedad, en ese dolor de esa desesperanza, en donde no miro la luz al final del túnel. Abrazo mi cruz y me uno a tu cruz, Jesús, para la redención de mi alma y de las almas a las cuales tú les aplicarás la gracia. Porque esa es la enseñanza que me estás dando. Y descanso en ti. Descanso en tu santa voluntad. Y entonces finalmente San Claudio nos dijo, confiemos en la sabiduría de Dios, porque si tú te estás lamentando de todos los acontecimientos que pasa, sin aceptar que es Dios quien dirige esos acontecimientos, dudamos de Dios, de ese Dios en el que creemos, dudamos de Él. Y pensamos incluso y lo juzgamos y lo condenamos a Él diciendo, pero ¿qué está haciendo Dios? Si Dios fuera amor, no haría eso, no lo permitiera eso. No es una locura, nos decía San Claudio, pensar que nosotros vemos las cosas mejor que Dios mismo. No puede ser. Pero lo hacemos, hermanos, porque en nuestra limitación, en nuestro deseo de solucionar todo por nosotros mismos, en nuestro deseo firme de realizar una realidad personal que yo creo que es la que debe hacer y ser, sin conocer la voluntad de Dios, sin darle lugar a la sabiduría de Dios, yo juzgo y condeno a Dios. Y hoy el Señor nos dice, no lo hagas. No lo hagas porque tienes que aprender que a veces los accidentes, las circunstancias, las enfermedades, incluso la muerte más inoportunas, tienen consecuencias dichosas, pero tú no lo puedes ver, tú no eres Dios. Yo soy tu Dios. Confía en mi sabiduría. Confía. Aprende. Aprende que hay una regla que Dios observa a menudo, de que los caminos de Dios son totalmente opuestos a los caminos del hombre. Nosotros no los conocemos, pero sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Finalizó San Claudio diciéndonos que en la ignorancia en que estamos de lo que debe acaecernos posteriormente, que es ignorancia por el futuro. Dice, ¿cómo vamos a osar nosotros murmurar de lo que sufrimos si Dios lo está permitiendo en nuestras vidas?
No tenemos ese temor que nuestras quejas nos conduzcan a un error. Y que nos estamos quejando cuando tenemos el mayor motivo para felicitarnos de su providencia. Y nos puso el ejemplo de José, que es vendido por los hermanos. Es llevado como esclavo, es encarcelado. Y si él se hubiera afligido de sus desgracias, se hubiera afligido de su propia felicidad y la de todo el pueblo de Israel. Porque ese sufrimiento fueron los escalones que lo elevaron hacia el trono de Egipto. Esa era la voluntad de Dios. Nosotros no la conocemos en nuestra vida, pero así es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y finalizamos entonces con esta expresión: ¿cuánta será nuestra confusión cuando comparezcamos delante de Dios y veamos las razones que habrá tenido de enviarnos estas cruces que hemos recibido tan a pesar nuestro? Y ahí quedamos reflexionando para esta semana, hermanos y hermanas. ¿Cuánta será nuestra confusión cuando comparezcamos delante de Dios? Imagínate, hermano y hermana, ahorita delante en la presencia santísima, purísima, beatísima de Dios, en donde Él nos explicará las razones que tuvo para enviarnos las cruces que nosotros hemos recibido tan a pesar nuestro. Dejemos que el Espíritu Santo en este momento, esas palabras que acabamos de escuchar, nos convenzan en nuestro corazón. Hay razones de Dios para enviarnos nuestras cruces, para que podamos comparecer delante de Él. Y ahí comprenderemos la sabiduría de Dios al permitirnos esas cruces. Nos dice San Claudio, por ejemplo: he lamentado la muerte del hijo, de la hija, único en la flor de la edad. Ay, nos dice San Claudio, pero si hubiera vivido ese hijo, esa hija, algunos meses o algunos años más, hubiera perecido a manos de un enemigo y habría muerto en pecado mortal. Oh, dirá otro, no he podido consolarme de la ruptura de este matrimonio. Y el Señor dice, si Dios hubiera permitido que se hubiera realizado, habría pasado mis días en el duelo y la miseria. Debo 30 o 40 años de vida a esta enfermedad que he sufrido con tanta impaciencia, dirá otro. Debo mi salvación eterna a esa confusión que me ha costado tantas lágrimas. Porque, Señor, ese es el plan para cada alma. Para cada alma tiene ese plan. Y el Señor quiere que evitemos tener esa confusión cuando comparezcamos delante de Él. Cuando Él nos muestre las razones que ha tenido para enviarnos las cruces que estamos viviendo, hermanos y hermanas. Yo sé que esto es difícil. Es la pérdida de un hijo, una hija, una madre. Es dificilísimo. Una enfermedad terminal, una enfermedad de derrame cerebral, como nuestro hermano Roberto, quedarse sin habla, sin movilidad. Hará otras enfermedades, una soledad tremenda, un abandono, una pobreza, una esclavitud. Difícil comprender, pero nos hará saber el Señor esas cruces. A veces es probable que nuestra alma se hubiera perdido de no haber perdido ese dinero que perdimos. Cuesta comprenderlo, ¿verdad, hermano y hermana? Cuesta. Porque juzgamos y condenamos a Dios. Y en nuestra suficiencia creemos que nosotros somos más sabios que Dios. Y hoy el Señor nos habla a través de San Claudio y nos dice, cree en la sabiduría de Dios. Cree en el Dios en el cual crees, al cual proclamas y al cual oras. Cuya palabra hoy estamos escuchando.
Y la pregunta que nos hace San Claudio dice, ¿y de qué nos molestamos, hermanos? Con nuestras cruces. Si Dios carga con nuestra conducta y nos preocupamos. Esa preocupación que tenemos por el qué dirán, esa preocupación de creemos en qué va a suceder, esa preocupación que tenemos, que cómo será la vida futura. Nos dice, ¿por qué nos preocupamos? Dice San Claudio, si Dios carga con toda nuestra conducta. No me dejarán mentir, dice San Claudio, que ustedes ponen su vida en manos de un médico, en la buena fe de un médico, que suponemos que es un especialista entendido en su profesión. Y él manda que se hagan las operaciones más violentas. A veces hasta que se corte un miembro para detener la gangrena que podría llegar hasta el corazón. Nos enfrentamos a esas realidades y ponemos nuestra fe y confianza en un médico. Se sufre todo esto y se queda agradecido y se le recompensa liberalmente porque se juzga que esa acción que él está tomando y él está refiriendo lo hace porque es necesario. Y nos dice que hay que fiar en su arte de ser médico. ¿Verdad que sí, hermanos? Aun cuando pedimos 2 o 3 opiniones, como debe ser. Pero creemos, al final creemos. Y nos dice San Claudio, ¿y tú crees en ese hombre y no le concedes el mismo honor a Dios? Se diría que no nos fiamos de su sabiduría, de la sabiduría de Dios, y que tenemos miedo de que nos va a descaminar. ¿Cómo? Entregáis vuestro cuerpo a un hombre que puede equivocarse y cuyos menores errores pueden quitaros la vida y no podéis someteros a la dirección del Señor. Hermanos y hermanas, si viéramos todo lo que Dios ve, querríamos infaliblemente todo lo que Él quiere. Se nos vería pedirle con lágrimas las mismas aflicciones que procuramos apartar por nuestros votos y nuestras oraciones. A todos nos dice Jesús lo que le dijo a los hijos del Zebedeo. Hombres católicos, San José e invitados e invitadas. Hombres ciegos, tengo piedad de vuestra ignorancia. No sabéis lo que pedís. Dejadme dirigir vuestros intereses, conducir vuestra fortuna. Conozco mejor que vosotros lo que necesitáis. Si hasta ahora hubiera tenido en consideración vuestros sentimientos y vuestros gustos, estaríais ya perdidos y sin recursos. Hermanos, esa es nuestra realidad de fe. Hombres ciegos, dice. Pues hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé la vista, esa vista espiritual, que nos saque de nuestra ignorancia, de esta ignorancia, porque no sabemos lo que pedimos cuando pedimos que se nos quiten las cruces que el Señor ha permitido en nuestras vidas. Por no confiar en nuestro Señor, en su amor y misericordia, que Él los tiene arropados y abrazados y nos ha introducido en ese océano de su misericordia y que todo lo transforma para nuestro bien, pero no lo creemos. A menos que hoy el Espíritu Santo nos infunda esa fe expectante y esa visión espiritual de darnos cuenta, hermanos, que debemos bendecir nuestras cruces y aceptarlas como se presentan en nuestra vida, las pequeñas, las medianas y las grandes cruces. Y debemos abrazarlas y unirnos en el abrazo con un abrazo maravilloso en Jesús. Jesús abrazando su cruz y nosotros abrazándolo a Él en nuestra cruz para consagrarnos en la Santa Eucaristía, hermanos, y transformarnos en esa ofrenda
bella, pura, santa y agradable para Dios, para la redención de las almas. Y si nuestro dolor y nuestra prueba es una prueba inocente como la de Jesús, no producto del pecado, el Señor otorgará esa redención a las almas que Él considere por nuestra ofrenda, lo que hemos ofrecido en la oración inicial. Pidámosle al Señor que Él nos dé esa capacidad de poder ofrendarnos y aceptar nuestras cruces, hermanos. Para terminar, nos dice San Claudio que ¿qué hacer cuando Dios nos prueba? Entonces escuchemos, hermanos, porque aquí hay un buen discernimiento. Dice, pero queréis estar persuadidos que en todo lo que Dios permite, en todo lo que os sucede, solo se persigue vuestro verdadero interés, vuestra verdadera dicha eterna. ¿Queréis tú estar persuadido de eso? De que todo lo que sucede, lo único que desea Dios y persigue es nuestro propio interés y tu verdadera dicha eterna. ¿Quieres hoy estar persuadido de eso? Reflexionad un poco en todo lo que ha hecho por vosotros. Y en la puesta en común de la semana pasada, eso se mencionó, lo mencionó Alfredito. Dijo, ¿cuánto hemos recibido nosotros de Dios? Y hoy nos dice San Claudio, reflexionad un poco en todo lo que ha hecho por vosotros. Es probable que ahorita estés en aflicción, pero pensad que el autor de esa aflicción, de esa cruz, o de esas cruces, es el mismo que ha querido pasar toda su vida en dolores, para ahorraros los dolores eternos. Que es el mismo quien tiene su ángel a vuestro lado, hermano y hermana, velando bajo su mandato en todos vuestros caminos y aplicándose a apartar todo lo que podría herir vuestro cuerpo o mancillar vuestra alma. ¿No te das cuenta de eso? Piensa que el que os ata a esa pena es el mismo que en nuestros altares no cesa de rogar y de sacrificarse 1000 veces al día en la Santa Eucaristía y la Santa Misa para expiar nuestros crímenes y para apaciguar la cólera de su Padre a medida que le irritamos. Hoy, hermano y hermana, ¿no estás consciente que es el que viene a vosotros con tanta bondad en el sacramento de la Eucaristía? El que no tiene mayor placer que el de conversar contigo y de unirse a ti. Ese es el placer. Él quiere tu bien. Pero como Él, hay que aceptar la cruz, abrazarla y ofrendarse, aceptando las cruces que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado. A menos que seamos ingratos, hermanos y hermanas, ante todas estas pruebas de amor que nos ha manifestado. ¿Qué ingratitud más grande sería desconfiar de Él? Dudar sobre si nos visita para hacernos el bien o para perjudicarnos. ¿Cómo es posible eso? No podemos creer eso, hermanos y hermanas. San Claudio le replica ante estas palabras de Jesús y le dice, Jesús, pero me hiere cruelmente esta cruz. Haces pesar tu mano sobre mí. Me siento abrumado o abrumada. Estoy sufriendo, Señor. Está pesada mi cruz. Y la respuesta en el Espíritu a esa expresión. Dice Jesús, ¿por qué? ¿Por qué has de temer de mi mano que ha sido perforada y que se ha dejado clavar a la cruz por ti? Sí, pero es que me haces caminar por un camino espinoso. Mi vida se ha convertido en un drama, en una pasión. Y Jesús te responde, hijo, hija, no hay otro camino para ir al cielo. A menos que quieras perecer para siempre
antes que sufrir por un breve tiempo en tu vida? ¿Acaso yo, Jesús, no he recorrido el mismo camino que has seguido antes que tú y por amor a ti? ¿Habéis encontrado alguna espina en tu vida que yo no haya señalado y que no haya yo teñido con mi sangre? Ay, Señor, pero me presentas un cáliz lleno de amargura en este momento, Señor. Y con ese amor misericordioso, mirándote con sus ojos, te dice Jesús, sí, un cáliz. Pero pensad que yo soy tu divino Redentor quien te lo presenta. Amándoos tanto. ¿Podría yo tratarte con rigor si no hubiera una extraordinaria utilidad o una urgente necesidad de esa cruz en tu vida? ¿Rechazarás el cáliz que te he preparado como tu divino maestro y me ultrajarás de esa manera? Ante este cuestionamiento profundo, San Claudio nos dice: os suplico, hermanos y hermanas de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, que nunca olvides esta reflexión. Si no me equivoco, basta para hacernos amar las disposiciones de la voluntad divina, por molestas que nos parezcan nuestras cruces. Además, hermanos y hermanas, este es el medio de asegurar infaliblemente nuestra dicha, incluso desde esta vida. Bendito sea el Señor. Vamos a cerrar entonces la enseñanza para poder entrar a la puesta en común con la oración de Beata Isabel de Francia, que cada vez la comprendemos más y cada vez nos unimos más en su profundidad. Y puedes ir repitiendo conmigo: ¿qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Mas lo único que sé es que nada me sucederá que no lo haya previsto, regulado y ordenado mi Dios desde la eternidad. Me basta esto, Dios mío, me basta esto. Adoro vuestros eternos e imperecederos designios. Me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo, mi Señor. Lo acepto todo en mi vida. Quiero haceros de todo un sacrificio. Amo y abrazo mi cruz y me uno a tu cruz, Señor. Uno este sacrificio al de Jesús, mi Salvador, y os pido y suplico en tu nombre y por tus méritos de tu sangre bendita, Jesús, provéeme de la paciencia en mis penas, con la certeza de saber que es para mi bien y todo lo transformas para mi bien, y la perfecta resignación, que no brote ninguna negación en mi boca, ni en mi corazón, por todo lo que a ti te parezca que a mí y a mi familia no suceda. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. sea Por alabado. siempre sea alabado. Muchas gracias, hermano Carlos Vides. Dios te bendice y Amén. pues el Espíritu Santo pues habla a través de ti con esta hermosa enseñanza, ¿verdad? Del abandono. Pues ahora podemos participar en una puesta en común, a una puesta en común. ¿Quién nos puede contribuir? ¿Qué les dice su corazón acerca de este tema? Tenemos ahí al hermano Gunther, tenemos al hermano Alfredo. Freddy Arias quiere comentarnos. Adelante, Freddy. Sí, muy buenas noches, hermanos. La verdad que ya 2 oportunidades que no he podido interactuar acá con ustedes por las situaciones del internet.
pero hoy el Señor pues me ha permitido estar con ustedes y qué bueno que esta prédica que nos ha dado el hermano Carlos Vides pues nos reconforta y nos da una esperanza, nos da un consuelo muchas veces en muchas situaciones que nosotros no comprendemos y que hasta cierto punto podemos decir que hasta nos llegamos a pelear con Dios, porque en esa etapa de la negación que a veces nos encontramos cuando nos suceden los problemas eh, de a diario o a veces problemas de mayor magnitud y uno no logra entenderlos. Pero qué buena prédica, hermano Carlos, que nos has dado con respecto a la aceptación a través de esta enseñanza de la Beata Isabel de Francia, que la verdad yo estoy bastante sorprendido y convencido que la hemos asimilado esta prédica. Yo alcanzo los sentimientos de Carlos y muchas veces decimos, pero ¿por qué me ocurrió a mí esta situación? Con Carlos, cuando nos empezamos a conocer allá en el asilo del Hogar San José, decíamos, nos identificamos en algunas facetas que pasamos los dos por situaciones de la vida. Pero si eso no hubiera ocurrido, hermanos, no estaríamos ahorita comentando con Carlos. Yo siento que Carlos, con todo esto que él investiga, con todo lo que se prepara, el beneficio y la obra que el Espíritu Santo hace en él, lo reconforta y le da las fuerzas, porque al final decimos, es el tiempo de Dios y no el tiempo mío. ¿Cómo es esta situación de que tuvo que haber sucedido esto para poderlo comprender? Y todo el tema está bien hilvanado y hay todavía bastante que ir profundizando, pero cómo, cómo esta situación nos va dando Dios la sabiduría, Dios nos va probando, a ver si estamos bien afianzados. Y en estos temas que estamos ahorita del sínodo, pues nos va dando aún más las enseñanzas para poder tener, como decía la oración inicial que bien la leyó el hermano Juan Pablo, que nos dé el discernimiento para no apartarnos de los caminos y que podamos tener un buen juicio para poder comprender los designios de Dios. Hoy me siento contento, llegando a la máxima expresión de la alegría, que es el júbilo, saber de que hay una esperanza, que hay una compasión, que hay un consuelo, una misericordia en la cual el Señor nos permite ver a profundidad cuál es el propósito de lo que nos está sucediendo. Muchas veces cree uno que este problema es grande y a lo mejor es pequeño comparado con las grandes situaciones que están padeciendo muchas personas, inclusive compañeros aquí de la comunidad y de los cuales estamos orando para que el Señor pues ayude en sus problemas de enfermedad y en sus problemas personales. Pero qué bendición, hermano. Me hacía falta compartir con ustedes, lo necesitaba. Y hoy pues fue la continuación de esta prédica que la semana pasada solo la pude escuchar en Facebook Live, pero hoy qué bendición que estamos aquí en vivo y a todo color. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, hermano Freddy. Definitivamente, qué alegría escucharte y tenerte a pesar de las adversidades, ¿verdad? Y justamente de eso se trata este tema, ¿verdad? De abandonarnos en el sentido de disponer todo nuestra vida y nuestra mente y nuestras decisiones, todo a Dios, ¿verdad? Pues yo también anoté, aportando un poquito a esta puesta en común, aporté
que realmente nos debemos abandonar. No necesitaréis saber qué me pasará mañana, ¿verdad? Esa es una premisa que de ahora en adelante pudiéramos poner en práctica día a día, ¿verdad? No necesitamos saber qué va a pasar mañana porque confiamos y nos abandonamos en Dios plenamente, ¿verdad? Me postro a los pies de Dios, lo abrazo y me dispongo lo que Él quiera de mí. Muchas veces, a veces también, ¿verdad? Como decía, sentimos de que estamos siendo castigados, pero a veces nos preguntamos por qué a mí, por qué me está sucediendo, ¿verdad? Y esta oración de a la divina providencia de la Beata Isabel, pues nos dice eso, ¿verdad? Nos dice, abandonémonos. Y algo muy bonito es poner en práctica en el día a día, como dice la lectura, ¿verdad? Las personas que no tengan la lectura y que desean tenerla, pues con mucho gusto se las proporcionamos. Dice de que podemos tener el tema de la paciencia. Abandonarnos también sería tener paciencia en mis penas, ¿verdad? Abandonarnos sería perdonar, ¿verdad? Todos esos conceptos de aplicados a la vida real, eso es abandonarse también, ¿verdad? Id a Dios pronto, vamos a Dios lo más pronto posible y contémosle nuestras penas, contémosle nuestro pensar. Me gustó muchísimo cuando el hermano Carlos nos demostró esa conversación que podemos tener con Dios al hacerle los cuestionamientos, ¿verdad? Eso también es abandonarse a Dios, ¿verdad? Llegar a conversar con Él, ¿verdad? Y pues los tips, ¿verdad? De practicarlos diariamente. Eso creo yo que en esta puesta en común, pues me llegó a mí al corazón y se los quería transmitir. Ahí veo conectado al hermano Carlos Cáceres. Mucho gusto, buenas noches. No sé si alguien más desea aportar a la puesta en común. Hermano Gunther tiene levantada la mano. La mano. Adelante, Gunther. Gracias, gracias. Sí, bueno, pues obviamente muy impactante, ¿verdad? El tema de que nos ocupa hoy. Tengo 4 o 5 ideas principales que me llamaron mucho la atención y me tocaron el corazón. Uno, que Dios nos tiene, o sea, solicitarle a Dios que nos provea de paciencia. Eso me tocó mucho porque a veces yo soy muy impaciente, ¿verdad? Uno quiere todo para lo que uno quiere, o sea, uno no le pide a Dios, sino que le exige a Dios, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos la paciencia de esperar la bendición que viene. A veces juzgamos a Dios, decía el hermano Carlitos, y creo que esto se puede hilvanar muy bien, ¿verdad? Yo, como una experiencia, como un testimonio, un pequeño testimonio, a veces yo le decía a Dios, pero ¿por qué no me hace este negocio? ¿Por qué no me sale este otro negocio? ¿Y qué si ese negocio no me convenía? Después lo vi a futuro. No me pueden, digamos, expresar profundamente de esto, pero sí es una experiencia que después me di cuenta que no me convenía. Me di cuenta que Dios quería algo muy distinto para mí y de mucho más beneficio. Y entonces eso nos hace llevar a que no solo tenemos que solicitar que nos provea de paciencia, sino que tener una total confianza en Dios, ¿verdad? Abandonarse a Él. Y eso es donde Él, pues, quiere que sintamos eso, que lo quiero todo, lo acepto todo. En realidad no sabemos cuál es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Eso es algo que también me tocó mucho. Me dijo, realmente hay que creer realmente en la sabiduría de Dios, saber por qué Él está haciendo las cosas. A veces uno no, pues, como bien dijo Frey, uno se enoja, ¿va? Con Dios. Claro, pero también hay que entender esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Por algo están pasando las cosas, tener esa paciencia y entender que al aceptarlo todo, Dios nos hace ver que Él sabe nuestras necesidades. Esto siempre cuando oí esto me puse a pensar en, por ejemplo, y siempre lo comento, por ejemplo, con mis hijos, ¿verdad? Yo sé las necesidades de mis hijos y sé lo que pueden llegar a necesitar, lo que no. Yo que soy un padre humano,
no digamos Dios, que sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Y a veces no es que no nos lo dé, sino que no lo necesitamos. No materialmente hablando, todo pues puede ser, incluso espiritualmente hablando. A veces uno dice, Dios mío, pero yo no, ¿por qué no soy como el hermano Freddy, como el hermano Alfredo, como el hermano Carlitos? Pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dios sabe lo que hace y tenemos que entender que son designios de Dios que tenemos que adorar. Y creo que esa es parte fundamental de la prédica. Me llamó demasiado la atención es ese juzgar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos que juzgar? Y lo juzgamos y después le estamos agradeciendo, ¿verdad? Eso es curioso, ¿verdad? A veces nos enojamos con él, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? En una comunidad con la que yo comparto, estábamos hablando el sábado y decíamos, no es que hay que preguntarle por qué a Dios, sino para qué. Porque esa es la sabiduría que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica y que sea para algo en beneficio de la santidad de Dios, de nuestros hermanos. Y pues obviamente esa total confianza en Dios encierra todo esto, que creo que nos ha dejado bastante profundidad y por sobre todo pues aplicarlo día a día. Es bien importante, ¿verdad? A veces, digamos, para controlar alguna adicción, por ejemplo en Alcohólicos Anónimos, hablemos de un ejemplo, ahí le dicen a uno, no hombre, solo un día, no estés pensando en el ayer, no estés pensando en el mañana, solo el día de hoy. Y esa sabiduría, digamos, aplicar en la sabiduría de Dios también tenerla presente, ¿verdad? Es decir, el día de hoy tenemos que darle gracias porque estamos acá. El día de hoy le damos gracias a Dios por los problemas que hemos tenido. Yo tuve un problema muy serio, pero le doy gracias a Dios porque en su infinita misericordia Él nos enseña a tenerle paciencia a las demás personas también, que tenemos que ponernos en sus zapatos, tenemos que saber también que ellos están atravesando por otra serie de problemas y lejos de acusar, enojarse o por sobre todo tildar, mejor orar por ellos y confiar en que Dios tiene sus formas de actuar, ¿verdad? Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos ha abandonado y creo que es importante abandonarnos completamente a Él y confiadamente en Él. Gracias. Muchas gracias, hermano Gunther. Sí, definitivamente, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿verdad? A ver, no sé si hay alguien más que desea participar en esta puesta en común. Tenemos a Alfredito, tal vez ahí está, con la manito levantada. Mucho gusto, buenas noches, Alfredito, ¿Qué tal? buenas Buenas noches. noches. Gusto de verlos a todos. Yo solo quiero aportar unas pequeñas cosas que también me llamaron la atención en el tema. Y del título que mencionamos, que estamos hablando, confiemos en la sabiduría de Dios. Yo creo que nunca debemos de dudar de la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Yo lo repito constantemente en las oraciones, cuando tengo aquellas angustias o cuando tengo, como decía el hermano Gunther, queremos un negocio y no nos sale y no nos sale, yo me apego a pedirle al Señor que me dé sabiduría. Primero para que me dé paciencia, sabiduría para poder plasmar de alguna forma bien los negocios que nosotros estamos ejerciendo o pidiendo, ¿ah? Y es bien prudente pedir sabiduría al Señor para nuestra vida, para nuestros negocios, para todas las actividades que desarrollemos, porque pues Él sabe nuestras necesidades, sabe nuestros compromisos, sabe lo que debemos, lo que tenemos que pagar, sabe todo de nuestra vida. Y Él actúa en el momento menos esperado. Yo se los comento también como un testimonio. Yo he visto en mi vida milagros hechos realidad, que ahí como bien dice, ahí anda uno apretándose las manos y lo pone en las manos de Dios
y al día siguiente, pum, lo llaman a uno de tal lado, miren, necesito que me cotice tal cosa o que venga a hacer algún trabajo. Y digo yo, pues gracias a Dios, va, porque yo se lo estoy pidiendo y Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de enfatizar, confiar en la sabiduría de Dios, no dudar de Él en ningún momento para percibir esas bendiciones que Él nos da. Pero tenemos que tener esa comunión espiritual con Él para darnos cuenta de que Él es quien actúa y quien obra en nuestras vidas constantemente. Eso es por un lado. Por otro lado, mencionaron algo de la ignorancia. Yo creo que, como dice en la Biblia, por falta de conocimiento o por ignorancia, muere mi pueblo. En algún lado de la Biblia dice eso. Y esa misma ignorancia la tenemos nosotros muchas veces en nuestras acciones, en nuestro actuar diariamente, ¿verdad? O sea, pecamos por tonteras, como decía un predicador hace muchos años, mucha, pongan un poquito de su parte, nos decía. Pongámosle un poco de resistencia al demonio, al Satanás, porque nosotros nos ponemos en bandeja de plata y él nos tropieza, ¿va? O sea, pongamos un poco de resistencia y que no seamos tan ignorantes en en la forma en que actuamos diariamente. Entonces, eso es parte de lo que les quería comentar y que muchas veces le damos más actuación o más valor a, por ejemplo, lo que mencionaban ahí del médico. Muchas veces ponemos mal las manos o la confianza, ay, que el médico nos va a curar de cierta enfermedad y esto y lo otro, y dejamos a un lado a Dios, y no debe ser así. Nuestra primera confianza, nuestro primer apoyo debe ser siempre Dios. Y obviamente, a través de las manos de estas personas, confiar en el ser humano, pero siempre poner en primer lugar a Dios, quien es quien obra en nuestras vidas para cualquier cosa. Únicamente, hermanos, feliz noche. Muchísimas gracias, Alfredito. Gusto de saludarte. Buenas noches. Muy, muy cierto, ¿verdad? A veces somos ignorantes en el tema del abandono y de discernir. Coincido con tu persona. Definitivamente, esta puesta en común pues nos trae a relucir pues la bendición que tenemos todos en nuestra comunidad de Dios, ¿verdad? Y pues esperemos que esta charla pues llegue a muchas personas y logre esa tranquilidad, esa paciencia y lo logremos poner en práctica todos para una comunidad mejor y un país mejor y un mundo mejor, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿verdad? No sé si hay alguien adicional que quisiera, ¿verdad? Tal vez Carlitos Cáceres o no sé si finalizamos por ahí. Yo quisiera participar, Juan Pablo. Muy bien. Este tema nos falta todavía una parte. Lo vamos a continuar ahorita en el mes de noviembre para dejar ya toda la enseñanza impartida y recibida. Pero en este momento de la enseñanza del día de hoy, ha sido bien directa a cada uno de nosotros para reconocer que las cruces, lo que llamamos las cruces de cada quien, es voluntad de Dios y que debemos asumirlas desde eso y desde ya decir como la beata, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Que suceda todo lo que tú quieras. Yo acepto todo lo que tú me envíes. Porque sabemos que la sabiduría de Dios es perfecta
porque proviene de su misericordia. La fuente de la sabiduría de Dios es la misericordia. Y todo ese amor que Dios nos tiene, por eso es que confiamos. Y en base de esa confianza manifestada en la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, ahí se manifiesta la misericordia. Por esa misericordia, nosotros confiamos plenamente en Dios. Entonces, esto se une a las enseñanzas que estamos recibiendo los días sábados. Los días sábados estamos aprendiendo a caminar en la contemplación del Espíritu Santo, apropiándonos de la oración de Jesús, en donde Jesús nos enseña que todos tenemos un alma orante, que debemos aprender a introducirnos en lo más íntimo de nuestro ser para poder alcanzar ese silencio interior. Que con ese silencio interior, ya que hemos logrado alcanzar ese silencio interior en nuestra alma orante, vivir en ese silencio interior que nos conduce a una paz interior continua, una paz completa, porque estamos introducidos en el alma, orando continuamente y viviendo esa experiencia del silencio interior en donde podemos percibir la voz de Dios en cada momento de nuestra vida como Jesús. Esa enseñanza del día sábado es importantísima porque de la oración es la que nos permite alcanzar este abandono en la divina providencia de Dios. Allí en la oración es donde nosotros nos encontramos porque el Padre nos da la gracia. Y es en la oración de Jesús, como a Jesús le dio la gracia para que Jesús pudiera cumplir su misión, recibió la gracia de Dios en el Espíritu Santo en la oración. Nosotros también debemos hacer eso, porque si no tenemos esa oración como la de Jesús, entonces hoy escuchamos este tema y nos parece que es algo imposible que nosotros podamos vivir así. ¿Cómo voy a confiar en Dios si yo estoy sufriendo? ¿Cómo voy a confiar en Dios si a mí me han abandonado? ¿Cómo voy a confiar en Dios si no se termina mi enfermedad? ¿Cómo voy a confiar en Dios si ha muerto mi ser querido? ¿Verdad? Y esas expresiones que son tan naturales de un ser humano, le hace falta el ser divino. Y ese ser divino, esa búsqueda insaciable que tiene nuestra alma, como nos dijo nuestro padre San Agustín, es la oración. Estar en la presencia de la Santísima Trinidad, apropiarse de esa unidad, de esa Eucaristía, de esa misericordia, escuchar la voz de Dios que nos va enseñando, nos va educando y nos va dando la gracia para poder no solo comprender lo que estamos escuchando, sino poder apropiárnoslo. Entonces, hermanos, las enseñanzas no son solo los miércoles. Las enseñanzas son todos los días. En las homilías que recibimos, los sábados en los videos. Esas son enseñanzas que ya recibimos hace 1 año, 2 años, que las tenemos que volver a recibir porque nosotros ahora ya somos diferentes. Ya hemos caminado en el Espíritu. Entonces ahora las comprendemos de mejor manera, pero si nosotros no escuchamos, no recibimos, no renovamos la oración cristiana, que es la oración de Cristo, este tema no lo vamos a poder poner en práctica en nuestra vida en la profundidad que Jesús desea ya para nosotros como discípulos misioneros de Jesús. Entonces, en esa oración cristiana, en ese saberse comunicado con Dios, recibiendo esa gracia en la oración, en ese silencio interior que me permite caminar, en ese caminar en contemplación con los ojos y el corazón de Dios, viendo toda la creación y a la humanidad, viendo a nuestros seres queridos y viéndonos a nosotros mismos con los mismos ojos de Dios a través de Jesús, vamos a comprender el designio de Dios para cada uno de nosotros en su amor, esa misericordia de la que hablamos. Y así como Jesús fue capaz de cumplir su misión, así nos hace a nosotros capaces de cumplir la nuestra. Esa oración va unida y ese caminar en oración, contemplando, orando constantemente en todo momento y en todo lugar, va a enfrentar esas tentaciones de las que hemos mencionado hoy y de las que los hermanos y hermanas que nos escuchan tienen en su mente.
Porque como estamos en comunión con Dios, en constante comunicación, Dios nos va resolviendo. No te preocupes por eso. Si ha sucedido, todo será para tu bien. Confía en mí, nadie te va a poder apartar del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así todas esas citas bíblicas que hemos venido recibiendo, reflexionando, contemplando, se nos hacen ver en el momento justo, en donde nos dice, no te preocupes, si los pajarillos del campo tienen su alimento y las plantas reciben el sol, el aire, el agua que necesitan, cuanto más ustedes se les dará el Padre y el Espíritu Santo. Y ahí está el Espíritu Santo, la misericordia de Dios. Ese espíritu, el espíritu que nos hace orar como conviene, porque Él es el maestro de la oración. Y entonces nos mantenemos en esa constante comunicación con Jesús. Entonces, el sábado, no te lo pierdas. Y si lo has perdido, busca. Y si quieres que te lo vuelva a enviar, te lo envío. Y si no, entra ahí a Carlos Díaz Alvarado en YouTube. Ahí vas a encontrar las enseñanzas. Hay que estudiar, decía Alfredito. Claro, hay que prepararse. Hagamos un poco el esfuerzo, decía ese predicador a los hermanos. Hagamos el esfuerzo, hermanos, si queremos vivir, porque hoy nos dio la opción el Señor, ¿verdad? Si nosotros queremos que no suceda nada en nuestra vida, que todo se nos quite, que no haya cruz, pues no hay salvación, ¿verdad? Y esa puede ser nuestra elección voluntaria. Pero si queremos la salvación de nuestra alma, según la voluntad de Dios, agarremos y amemos y abracemos nuestras cruces. ¿Verdad? En la oración, miren, en esa oración de Getsemaní de Jesús, ¿verdad? Ahí está abrazando su cruz y le está diciendo al Señor esta enseñanza, y nos enseñó a nosotros esta enseñanza con su oración y nos dice, en la oración tú puedes decirle, Señor Padre Santo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya en mi vida. Y hay sufrimiento y hay dolor, sí, porque es parte de la cruz redentora de Cristo. Todo lo vamos a vivir, pero esa cruz tiene un sentido de redención para nosotros, para nuestros seres queridos y las almas a las cuales Dios les va a aplicar ese sufrimiento inocente del que sufre inocentemente, confiadamente en las manos de Dios. No quiere decir que Dios no sane, no quiere decir que Dios no restablezca, no quiere decir que Dios no provea. No, eso no quiere decir. Es abandonarnos en Él porque Él lo va a proveer según su santa voluntad, lo que sea conveniente para nuestra alma. La otra enseñanza que recibimos los lunes es conocer el misterio, es conocer a Dios en el misterio de su misericordia, miren hermano. Porque si nosotros somos capaces de conocer a Dios en ese misterio de la misericordia, como nos enseña Santa Sor Faustina y San Juan Pablo II, donde nos ha enseñado que nosotros tenemos que tener una confianza absoluta en Dios, absoluta, que es ese abandono del cual estamos hablando. Lo acepto todo, lo quiero todo lo que tú me envíes, Señor. La confianza absoluta, el creer y confiar en esa divina providencia, el creer y confiar en la sabiduría de Dios para mi vida y la vida de los que amo. Eso, pero si yo no estoy estudiando ni caminando, descubriendo ese misterio de la misericordia que me enseña que yo tengo que abandonarme en ese océano de misericordia de Dios y ahí descansar como un bebé en los brazos de su madre confiadamente y ya no preocuparnos de nada, sino que esperar en el Señor. Creer, confiar y esperar en Dios. Señor Jesús, en ti confío, nos enseñó ella. Con eso que digamos, hermanos, estamos diciendo lo que hoy estamos aprendiendo, pero debemos confiar, abandonarnos plenamente y decir, Señor Jesús, en ti confío y ya no me preocupo. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Dame la gracia para hacer lo que tengo que hacer, para saber. Dame la sabiduría, dame la paciencia para poder soportar. Dame la gracia, Señor, para cargar mi cruz y poder ofrendarla. Y dame tu misericordia para poder yo ser también un corredentor con Cristo. Que es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por nuestras familias, hermanos. Y por aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Lo mejor. Porque lo más importante, como vimos, es el celo que debemos tener por la salvación de las almas. También lo aprendimos ahí. Hay dos actitudes de la misericordia que vimos. Primero, que la actitud de confianza absoluta, de abandono como niños recién nacidos en los brazos de Dios, para no renegar. El niño recién nacido no reniega,
no se justifica, no juzga, no planea, no piensa en el futuro. Él vive el presente en el amor de Dios y así quiere que nosotros vivamos a pesar de la prueba y la tribulación y del esfuerzo que tenemos que hacer por ser santos. Y la segunda actitud es la actitud de la misericordia, la actitud de ser misericordioso, porque nos enseña Santa Faustina, nos dijo que Jesús le dio 3 elementos que debemos nosotros usar: la acción, la palabra y la misión. La acción, porque la misericordia sin acción es insípida, no produce fruto. Así que tenemos que ser misericordiosos con nosotros, que no saben lo que estamos hoy aprendiendo. Hermano, mándale, envíale el video, hombre. Envíaselo. O háblale, comparte lo que estás recibiendo. No te quedes con esto. Trasládalo a otras personas para que otras personas escuchen también a Dios, que les está diciendo que los ama y que Él se hace cargo de todo. Él se hace cargo de todo en nuestras vidas, que no nos preocupemos, que confiemos, porque sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Confiamos en la sabiduría de Dios, confiamos en su misericordia y nos abandonamos en su misericordia. Pero también eso tiene que salir de nosotros y que se manifieste en la acción de que, nos decía Santa Faustina, de que mi boca sea la boca de Jesús, mis manos sean las manos de Jesús, mis oídos sean los oídos de Jesús, mis piernas, mis pies sean las piernas y los pies de Jesús, que me conduzcan en la búsqueda del hermano como buen samaritano. Y allí, en esas obras de misericordia, en ese encontrarnos con el hermano, con nuestro prójimo y hacerlo íntimo que hemos aprendido en nuestras enseñanzas, ¿verdad, hermanos? Ya nosotros el prójimo lo entendemos como íntimo porque lo llevamos a nuestro corazón y en ese corazón lo depositamos en el corazón misericordioso de Jesús para que Él eleve la oración en el Espíritu Santo e interceda por ellos ante Dios nuestro Señor Padre, que responde positivamente porque nos ama a todos. Pero Él quiere que nosotros vivamos ese proceso como lo vivió Jesús. Entonces ese elemento de la acción es importante, la palabra, preparémonos, hermanos, llevemos esa palabra de ánimo, de aliento, no de desaliento ni de desesperanza. ¿Cómo están las cosas? Ay, es que parece que van a haber bloqueos. Ay, es que las cosas se pusieron graves. Ay, es que fíjate que la enfermedad. Ay, ya deja los ayes, hombre. Si estás confiando en el Señor, digamos, Señor, nosotros confiemos, confía, hermano, hermana, que me estás escuchando. Confiemos en el Señor porque creemos en el Señor. Creo, confío, espero en Jesucristo, mi Señor. Yo confío en ti, Señor, y ya no tengo miedo de nada ni de nadie porque el Señor me resuelve. Él está por mí. Ya me lo ha dicho, hoy me lo ha dicho. Y por eso acepto todo lo que me envíe, Señor. Y abrazo mi cruz, la amo, porque es lo que me permite unirme a ti en la consagración y que mi vida se vuelva redención, corredención contigo, Señor. Qué maravilla. Yo quiero vivir esa experiencia. La prueba la acepto. Me duele, sufro, como tú sufriste también ahí en el Calvario y sufriste también en Getsemaní. Por mí, por todos. Yo no lo voy a hacer, si no, ¿para qué me llamo cristiano? Yo soy de Cristo y Cristo vive en mí. Pues yo busco mi pasión, abrazo mi cruz, porque tú me vas a dar la resurrección. Ven, hermanos, cómo se van complementando las enseñanzas. Por eso, todos los videos, yo sé que tenemos poco tiempo, pero mire, en una escapadita lo hacemos, una nochecita, una tardecita, y no necesita verme. Escuche. Esta enseñanza hay que volverla a escuchar, la de la semana pasada hay que volverla a escuchar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros ponemos más atención, el Señor nos enriquece aún más, ¿verdad? Y ya va a ver que en la tercera parte el Señor nos va a decir, se lo anticipo, de que cuando nosotros nos disponemos a su voluntad, Él se dispone a la nuestra, fíjese. Así que cuando nos disponemos a su voluntad, Él se dispone a la nuestra. Así funciona la misericordia de Dios. Bueno, eso lo veremos, los dejo picado nada más para la próxima enseñanza. Inviten a las personas, inviten a sus familias. Hoy se han unido muchas personas con nosotros. ¿Verdad? Les voy a leer aquí, por eso es que a veces me ven que me volteo.
Clarisa Vides, María Elena Coronado, Odi de Carranza, Pati Hernández, Pati Arias, Julio César Soto, nuestro hermano, con su esposa Claudia Solares de Soto, Otto Rolando Ruano, Miguel Ángel Gálvez Molina, Esperanza Barrientos y muchos otros más. Hija Marcela, mi prima, acaba de escribir que no puedo leerlo todavía. En fin, hermanos, hay una infinidad de personas a las cuales van a recibir esto. ¿Sabe? La vez pasada que hubo también esta puesta en común, me decían los hermanos y las hermanas que me escribieron, que gracias por los aportes que ustedes hicieron en la puesta en común. Por eso es que hoy hemos definido más tiempo para la puesta en común, para que todos participaran, porque es tan enriquecedor escucharlos, hermanos. Y ahí ustedes ya están poniéndose en acción. Y la misión, pues la misión es la de la misericordia, hermanos. Hagámonos misericordia, somos misericordias en Cristo Jesús. Hagámonos Eucaristía con Jesús y vayamos a dar testimonio de esa fe que tenemos y de ese Dios en el que creemos, el que se hace cargo de todo. Así que ya no más sufrir por sufrir, sino que ofrendemos nuestras cruces para consagrarnos con Jesús, para ser corredentores de todos aquellos a los que amamos en Jesús. ¿Verdad? Amén. 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 Vamos entonces, Juan Pablo. Bueno, hermanos, yo creo que tal vez por la hora podemos hacer la oración final, si están de acuerdo. Estamos de acuerdo. Posición de la oración final al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo de pensar, lo que debo de decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Alabado Amén. sea Jesucristo. Por Siempre siempre alabado. sea alabado. Amén. Amén.